Bienvenidos a Magistra Vitae. A lo largo de los siglos, muchos pueblos han buscado a un líder, han elegido a un salvador para hacer frente a problemas que afectaban a la ciudadanía en general o para atender problemas sin solución durante mucho tiempo. Del César elegido como dictador por el Senado romano para temporalmente hacer frente al invasor extranjero, al gran líder de masas construido por los medios de comunicación contemporáneos. Y en un pequeño país de la asolada Centroamérica, en El Salvador, Nayib Bukele no solo fue elegido por mayoría aplastante como ese líder joven, ese salvador patrio, sino que parecía también que iba a ser el modelo del líder del siglo XXI, de la época postmoderna. Le llamaban un líder millennial, un presidente muy moderno, con ropa de moda, usando las redes sociales como nadie y con todo tipo de actos más cerca de la estrella del pop que de los viejos presidentes de países de América o de Europa. Nayib Bukele ascendió al poder en junio del año 2019. Era un presidente muy cool, siempre trending topic en las calles y en internet. Y en 2021 su partido, Nuevas Ideas, obtuvo una mayoría aplastante en el Congreso del país, con 56 puestos de 84. Era El Salvador el país y era El Salvador el presidente electo. Se le daban plenos poderes a un país que era sinónimo de violencia, de pobreza, de despoblación a causa de las migraciones, de las maras que asesinaban a diestro y siniestro, y de los cárteles de la droga que utilizaban esta nación como escala desde Suramérica a Norteamérica. Guatemala, Honduras, Nicaragua, buena parte de México y El Salvador eran los lugares con más homicidios del mundo. Centroamérica era considerada la zona ejemplar, entre comillas, para el estudio de todas las variantes de análisis de la criminología. Y por eso una población hastiada de tanto delito, de tanta pobreza, le dio esos plenos poderes. Y él, en medio de la ola de popularidad sin par en el país y en buena parte del mundo, se convirtió en uno de los presidentes más carismáticos del planeta. Venía a poner fin al bipartidismo histórico entre Arena y el Frente Farabundo Martín de Liberación. Esas viejas izquierdas y esas viejas derechas, herederas de la cruel guerra civil que durante 13 años asoló el país. Una guerra civil paradigmática de la época de la Guerra Fría, de la época de lucha por el dominio mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el patio trasero del tío Sam. Plenos poderes, carisma mundial, pero no todo fue como parecía. Tradición y modernidad, una mezcla muy propia de esos lares a nivel ideológico que diferenciaba a Bukele de otros presidentes millennials, de otros presidentes
jóvenes y modernos del siglo XXI. Se le asemejaba al presidente también millennial Trudeau, de esa Canadá súper progresista a la que Bukele no quería llevar a su pequeño pueblo salvadoreño, porque a él se le pedía que aceptara esa agenda, pero mostraba que había otro camino ideológico posible en el mundo. Lo vuelvo a repetir, conciliar modernidad y tradición. Modernidad no solo en el discurso, también en las medidas, siendo el primer país que convirtió a las bitcoins, a las monedas virtuales, en moneda de uso corriente, con muchos debates, con muchas polémicas y con muchos proyectos. Pero la fe también estaba presente. Se negó a esa parte de la modernidad que apostaba por cambiar la visión tradicional de este país sobre el aborto, sobre el matrimonio o sobre la eutanasia. Y ahí comenzaron a cerrarse esas puertas mediáticas que había conseguido desde muy pronto. Porque en esa conciliación entre tradición y modernidad, el pueblo exigía que Bukele fuera el salvador ante una realidad que era el pan de cada día en Centroamérica y en su país, la extrema violencia, esas maras que dominaban barrios enteros, no solo fruto de la pobreza, sino también fruto del tráfico de personas, del tráfico de armas y sobre todo del tráfico de drogas. Tenía que resolver esa cuestión ciudadana que le llevó al poder y le dio mayoría absoluta en el Congreso. Mano dura, democracia con autoridad. Y él la contempló al fuego, fuego. Así, en el año 2022, el Congreso salvadoreño decretó, frente a escarnio de buena parte de los medios de comunicación progresistas y del gran dominante en la región, los Estados Unidos de Norteamérica, el régimen de excepción para acabar de una vez por todas con el crimen organizado. Sobre todo porque Bukele había admirado a contracorriente a Donald Trump frente a la mayoría de líderes latinoamericanos, hispanoamericanos, iberoamericanos, aliados de la nueva izquierda del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla. Bukele, que como alcalde de San Salvador había estado ligado a la izquierda salvadoreña, al Frente Farabundo Martín, vio que había realidades que había que atender más allá de ideologías y respondiendo al ciudadano medio de su país, presa de esa violencia por la cual su vida corría peligro, su propiedad era cuestionada y que obligaba a muchos a salir del país, con dirección fundamentalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Ese Congreso salvadoreño no solo le dio plenos poderes, sino que decidió eliminar algunas libertades básicas contenidas en la Constitución. Más bien que eliminar, matizar, suspender, permitiendo al Estado salvadoreño desconocer derechos absolutos a esas maras como el de asociación y reunión, garantías de sus líderes y pandilleros durante la detención del sospechoso, limitar su presentación ante el juez y la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones. Medidas que se aprobaron por 30 días y que posteriormente fueron vueltas a aprobar por decreto mensualmente durante todo el año 2022 y el 2023. Y si llegó con una enorme popularidad como es El Salvador para El Salvador,
Esa popularidad se mantuvo pese a las críticas internas, a medidas consideradas autocráticas y a las denuncias internacionales, tanto de Estados Unidos, donde Biden lo consideró prácticamente un dictador, como de la ONU, que puso a El Salvador en su punto de mira por vulnerar supuestamente los derechos humanos. Pero esa popularidad ciudadana se mantuvo, creció incluso a tasas superiores al 80% de la población, porque hacía frente de manera dura, para unos necesaria, para otros descarnada, a la realidad de la violencia que durante décadas había sumido a El Salvador en esa situación tan precaria que convertía a la nación en hazmerreír de medio mundo. La violencia debía acabarse e incluso se crearon centros de detención masiva donde más de 60.000 personas fueron arrestadas, vigiladas, analizadas y muchas de ellas fueron puestas en libertad, pero otras quedaron presas a espera de juicio. Un modelo, el modelo llamado bukelista, que sorprendió al mundo. Venía como ese millennial de izquierda que ponía fin a los gobiernos de esos partidos tradicionales que durante años habían dirigido el poder y se habían repartido los dineros y los puestos. Fue alcalde muy joven de Nuevo Cuscatlán en 2012, de la citada capital San Salvador en 2015, pero dejó el Frente Farabundo Martín sabiendo que El Salvador necesitaba algo más que siempre repetir las mismas políticas que habían convertido al país en una mera colonia de Estados Unidos. Para ello, tras conseguir el poder en el año 2019, creó su propio partido, Nuevas Ideas, a partir de la alianza que había formado para ganar esas elecciones. Gana, que en teoría respondía a postulados más de centro-derecha. Y nada más llegar al poder, lanzó el plan de control territorial para combatir esas enormes tasas de criminalidad y las pandillas que asolaban el país. Los frutos llegaron. Las tasas de homicidios intencionales disminuyeron un 51,3% en comparación con el año anterior. Además, consiguió que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, ayudara para atacar las bases económicas de la Mara Salvatrucha, la MS-13, esa gran Mara que se había convertido en un Estado dentro del Estado. Pero llegó la derrota de Trump y llegó ese régimen de excepción citado, señalado en el año 2022, que produjo que Bukele, ese presidente millennial, moderno, cool, con medidas radicales y propias de la posmodernidad, fuera considerado, aparte por la defensa de los valores tradicionales del país, en enemigo público a nivel internacional, especialmente cuando se postuló para un nuevo mandato desde la interpretación nueva que hizo la Sala Constitucional de la Carta Magna sobre la limitación de mandatos. El Salvador había llegado, había sido elegido por un pueblo mísero para salvar a su generación y a las venideras de la eterna pobreza y violencia que había hecho de El Salvador un pozo sin fondo de corrupción, de migraciones y de pauperismo. Sería descrito como autócrata, caudillo, autoritario,
dictador, pero Bukele lo tenía claro. Tenía su fe, tenía su plan y tenía el apoyo ciudadano. Y además conocía perfectamente el uso de las redes sociales y de las nuevas tendencias en los medios de comunicación. Y lo reconocía públicamente. Soy un dictador, pero el dictador más cool del mundo. Llegan tiempos nuevos, pero siempre se buscan salvadores, también en El Salvador. Ni izquierda ni derecha, ni norte ni sur, sino soberanía de los pueblos, atendiendo a las demandas de los ciudadanos, combinando autoridad y democracia y conciliando lo mejor del progresismo, la defensa de los más pobres, medidas sociales importantes, nuevas tecnologías, pero también lo mejor del conservadurismo, la familia, la fe, la moralidad. El Salvador encontró a su Salvador, pero el mundo no lo consideraba tal, porque los salvadores para los poderes globalistas vienen de otro lado, siempre vienen del mismo lado, de esas élites en Washington y en Bruselas que solo tienen un camino donde la tradición, la autoridad y la soberanía son términos, conceptos y realidades a superar. Bukele marcó un camino que muchos quieren imitar, pero que otros critican. La vuelta al hombre fuerte, la vuelta al Salvador. Ahora más cool que nunca, aunque esa imagen millennial no se correspondan a los que actualmente mandan en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las tendencias de moda. Bukele y El Salvador, un modelo para el siglo XXI en Europa, en América y en medio mundo, entre la tradición y la modernidad, entre la autoridad y la democracia, entre la soberanía de los pueblos y las nuevas tecnologías.